A la segunda letra, ya estudiamos hace 8 días Aleph, ahora Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo, y continúa este salmo acróstico hablándonos y ensalzando la grandeza de lo que es la palabra de Dios, algo que nosotros debemos entender. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dice nuestro Señor, no pasará. La palabra de Dios es maravillosa, toda ella llena de promesas preciosas de salvación, de vida eterna, toda ella emana sabiduría para que nosotros aprendamos a conocer cada día más la mente de Dios. Existen problemas en cuanto a lo que es la mala interpretación de la Biblia y debemos tener mucho cuidado. Dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Cuide de recibir la palabra de Dios como es, como leche espiritual no adulterada. Desafortunadamente hay quienes adulteran la palabra de Dios, hay quienes tuercen el mensaje. Para evitar esas torceduras del mensaje, uno debe traer su Biblia y verificar que lo que el pastor está diciendo efectivamente se encuentra en las páginas del libro que se llama La Palabra de Dios. Vamos a prepararnos para entrar a nuestro estudio. Amado Señor, te damos gracias por tu gran piedad, te damos gracias por la divina gracia que tenemos, Señor, de poder abrir este libro, Señor, de poder escudriñar en las páginas de este libro toda esa sabiduría que emana de ti, Señor, y que nos llena, Señor, de vida, nos llena de bien, Padre Celestial. Pedimos, amado Dios, tu santa bendición. Oramos rogándote, Padre Celestial, que llenes nuestro corazón, Señor, de tu preciosa palabra, que envíes sobre nosotros tu Santo Espíritu, que nos ayudes a ser regenerados y transformados en un hombre nuevo, Señor, creado a la imagen de aquel que lo creó, Padre Santo, creado a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cambia, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, cambia nuestra forma de vivir y renuévanos en ti, precioso Dios. Queremos descansar en tu santa voluntad. Te rogamos a ti, oh Dios amado, que nos ayudes a vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Que llenes nuestro corazón de sana sabiduría, Señor. Que nos des, Señor, así el querer como el hacer tu buena voluntad. Que tengamos disposición para obedecerte de buena gana, Señor. Que podamos reconocer la autoridad de tu palabra, porque tú dijiste, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tú recomendaste que tus mandamientos fuesen obedecidos cuidadosamente. Danos, Señor, corazón sabio y entendido, Señor, que tema, que obedezca, que siga el consejo que tú nos has trazado, Padre Santo. Pedimos tu santa bendición, oramos, Señor, por nuestra amada Colombia, Señor, y pedimos tu bendición sobre el presidente, sobre los que nos gobiernan, Padre Celestial, los que dictan las leyes, Señor, los que las ejecutan, precioso Dios. Bendice el ejército, bendice la policía, bendice todos los entes, Señor, que están para velar, Señor, por la paz de nuestro país, Señor. Trae, Señor, a nuestros corazones paz. Tú has dicho, Señor, no hay paz para el impío. Te pedimos, Señor, que podamos encontrar esa paz que viene de tener paz con Dios, Señor. Pedimos tu bendición, Padre Celestial, encomendamos en tus manos todo problema, toda situación por la cual atravesamos. Ten cuidado de cada uno de nosotros, oh Dios amado, y conforme a tu voluntad, Señor, socórrenos, bendícenos, respóndenos, sánanos. Te damos gracias, precioso Padre, en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Llegamos a la segunda parte de este precioso Salmo 119, versículos 9 al 16, otra estrofa más de estos salmos hermosos. Y vamos a iniciar nuestro estudio de una manera muy preciosa. Y nos dice el versículo 9 en una pregunta muy que casa como anillo al dedo, muy hermosa. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Jóvenes, hoy día tenemos una juventud bastante corrupta y muy depravada, bastante destrozada por una filosofía y por un pensamiento muy liviano frente al pecado. Nos dice aquí, ¿con qué limpiará el joven su camino? El camino de los jóvenes. Hay muchas cosas que hablar acerca de la hermosa etapa de la juventud, esa etapa en la que se sufren muchos cambios y son cambios drásticos. Muchas veces hasta el padre dice,
No puedo creer este monstruo que se me convirtió mi precioso bebé. Porque a veces esos cambios que se dan son unos cambios en donde de ese bebito, de ese niño obediente, de ese niño juicioso, no quedó ni la sombra. Se convirtió en una persona completamente diferente. También debemos aprender que esos cambios así tan alarmantes, y por qué nuestros hijos se nos salen de las manos y se convierten en esas personas desconocidas para nosotros, es porque erramos nosotros como instructores, como padres. Dejamos de enseñarles a ellos lo que debieron aprender, y la enseñanza más maravillosa es: instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. El camino de Dios es lo más maravilloso. Si un niño es educado en el camino de Dios, será un arquitecto maravilloso, será un ingeniero de principios, será un doctor con ética, será lo que se edifique sobre esa base será exitoso. Pero si nosotros cortamos la base de la palabra de Dios, lo que se edifique sin esa base será un fracaso. La juventud es una etapa muy hermosa y debemos enfrentarla con responsabilidad. Una de las personas más sabias en la Biblia, reconocido por todos, es y fue Salomón, el gran rey de Israel, que pidió ¿qué? Sabiduría. Muy sabio, pero no muy inteligente. La sabiduría es el conocimiento vago, es el cúmulo del conocimiento, pero la inteligencia es el aprovechar ese conocimiento para mi beneficio. Salomón sabía mucho, pero practicaba poco. Uno de los grandes errores de Salomón, solo uno de los errores de Salomón, fue que Dios le había advertido que no se debía casar con mujeres extranjeras, y cometió ese error solo 700 veces. El mismo error, se casó con mujeres extranjeras solo 700 veces. Y no contento con tener 700 matrimonios, junto con 700 suegras, que lo llevaron a la locura, obvio, consiguió 300 mujeres más para completar. ¿Cuántas mujeres? 1000 mujeres. Si quieres leer la triste y trágica historia de Salomón, Primera de Reyes, capítulo 11, te dice la decadencia de Salomón. Salomón terminó adorando a todo ídolo y a todo Dios y a cayó en todo tipo de idolatría, porque una parte de desobediencia conduce ¿a qué? A otra parte de desobediencia, y otra más, a otra más y otra más, hasta que quedas completamente perdido. Sin embargo, vamos a ir al libro de Eclesiastés, al capítulo 11, el libro de Eclesiastés, está Salmos, Proverbios y Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, que es escrito por este gran sabio llamado Salomón, en el capítulo 11, versículo 9, le da consejos a la juventud y dice: alégrate, joven, en tu juventud, toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ande como quiera, haga lo que se le antoje, viva la vida como a usted se le pegue. Pero sepa que sobre todas las decisiones que usted tome lo va a juzgar ¿quién? Dios. Lo que está diciendo Salomón acá es: jóvenes, disfruten la vida, pero entiendan que hay un juicio final. Pero entiendan que hay un Dios en los cielos que sopesa todas las acciones de nosotros, los seres humanos. Y nos da una cátedra muy especial acerca de la juventud y también la vejez. ¿Sabes que la vejez llega, querramos o no querramos? Así hagamos de todo porque la vejez no nos llegue, nos atropella. Y la sintomatología nos va llegando cada día de una manera más terrible. Versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo. Hay jóvenes que son, parece que desayunaran escorpiones y les dieran alacranes de sobremesa. A toda hora viven furiosos, a toda hora viven bravos. Ya los padres no saben cómo tratarlos porque qué chinos tan complicados. ¿Qué le dice a los jóvenes? Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas consideran
que el mal camino es la forma de uno divertirse. Lo que tú pienses muchas veces no es lo que Dios piensa. Alégrate, joven, en tu juventud. Listo, vamos ¿a qué? Vamos a divertirnos. Hay sanas maneras de divertirnos sabiendo que Dios nos está observando. A esa diversión sana, a una diversión sana y temerosa de Dios. Y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Se acuerdan? Yo también tuve 20 años. Y nosotros cuando teníamos esas etapas de la vida, nunca pensábamos en que íbamos para viejos y uno veía a los viejitos y uno decía, ay, ve ese viejito. También fue bonito. ¿Pero de dónde? Nos dice entonces que la adolescencia y la juventud son vanidad. Y es verdad. Cuando somos jóvenes siempre se dice que la etapa más hermosa de la vida es la juventud. Algunas personas dicen juventud, qué desperdicio. Se cometen todo tipo de errores, se toman las decisiones más descabezadas. Uy, cuando yo era joven era muy burro. Muchos dicen eso, ¿sí? Qué maravilloso es entender que hay un libro lleno de sabiduría para los jóvenes, para los niños, para los viejos, para todos nosotros. Y es la palabra de Dios. Sigue diciéndonos ahora en el capítulo 12, Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Qué quiere decir eso? Muchos jóvenes no se quieren acordar de Dios porque piensan que la juventud significa licencia para pecar. Muchas personas mueren jóvenes. Muchas personas mueren jóvenes y la juventud no es una licencia para pecar, al contrario, invierte bien tu vida en el temor de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellas contentamiento. ¿Cuáles son los años malos? Hay una vez, por ahí leí en el Face, decía una persona, yo quisiera experimentar lo que es ser pobre un día en la vida, no todos los días de la vida. Se refiere a que muchas veces nosotros llevamos una vida bastante difícil. Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellas contentamiento. ¿Qué años son esos? Tristemente, puede que la madurez nunca llegue. ¿Sí? Hay personas que jamás maduran, pero eso no quiere decir que la vejez no llegue. ¿Qué si llega indefectiblemente? La vejez. ¿Los estragos del paso del tiempo nos van a atropellar? Sí. Así usted diga que no, así usted se estire aquí las paticas de gallina, mire a ver cómo mejora su apariencia física. Los años golpean. Y la gravedad y todo nos va haciendo daño. Los años van dejando su rastro en nosotros. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, antes que los ciclos de la vida, los ciclos del agua, antes que se oscurezca. ¿Y qué significa que se oscurezca? Que se oscurezca es que uno empiece a perder, ¿qué? La vista. Entonces nos toca utilizar gafas. O mandarnos a ir al ortopedista para que nos estire. ¿Cómo leemos ahora? ¿Qué es eso? Son las consecuencias ¿de qué? De los años. Vienen llegando, se fue la juventud. Versículo 3 dice, cuando también las guardas de la casa, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurezcan los que miran por las ventanas. Todo esto que está demostrando, dice, cuando temblarán las guardas de la casa. ¿A qué se refiere? Cuando las piernas cuando perdemos la confianza en las piernas. Cuando las piernas nos juegan malas pasadas. ¿Y qué le pasó, hermano? Me caí. ¿Y cómo se cayó? No, me falló la pierna y me caí. Y entonces ya nos toca utilizar ¿qué? Un bastoncito para apoyarnos, porque ya no podemos ir a jugar fútbol, ya no podemos correr, ya empezamos a tener
los síntomas de la vejez. Y se encorvarán los hombres fuertes. Nos empieza a hacer agachar el peso de los años. El vigor se va acabando y cesarán las muelas porque han disminuido. ¿Qué pasó? A veces uno dice, pero ¿por qué los abuelitos hablan así? ¿Por qué? ¿Por qué hablan así? Porque se caen los dientes. ¿Y por qué se caen los dientes? Porque ya están, uno ya, no, esa muela no tiene arreglo, toca sacarla, sáquela, y se la sacan a uno y ya uno empieza a contar cuántas le empiezan a hacer falta. Y, bueno, todos esos son síntomas de la vejez. Y luego sigue diciendo, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Se ha visto que a veces uno llega a una casa y en la otra allá mueven la cortina y se asoma alguien y mira. Hay gente que parece que ese es el oficio de ellos, mirar, a ver, al fin la ventana se dejó de mover y dejó de aparecer esos ojitos que se asomaban allí, dejaron de aparecer. Oye, ¿qué pasó con la vecina? ¿Cuál? La que se asomaba allá, viejita chismosa que asomaba allá. No, si se murió la semana pasada. ¡Ay! Se murió la viejita. Sigue diciéndonos acá, y las puertas de afuera se cierran, las puertas, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levanta a la voz del ave. ¿Qué es eso? Cuando el sueño se hace, ¿qué? Ligero, liviano. Alguien se mueve y ya lo despierta, ya empieza a sufrir de insomnio, ya no puede dormir, y empieza, y sigue hablándonos de los achaques de los años. Y todas las hijas del canto serán abatidas. ¿Qué quiere decir eso? Ya no le gusta la música, ya no baila, ¿Qué pasó? Todo va cambiando porque todo va pasando. Cuando también temerán de lo que es alto. Cuando era muchacho se tiraba en parapente, se tiraba en paracaídas, se tiraba mejor. Después ya, ve un escalón alto y dice, espera, despacito que eso está muy alto. ¿Qué pasó? Los años. ¿Qué le van diciendo a uno? Ande despacio, ande con cuidado. Y más vale que aprenda, porque si no aprende, después se cae, se parte un hueso, se parte por acá, se parte y es peor. Entonces a eso se refiere. Los años traen cargas, congojas, pero también enseñanzas. Dice, y habrá terrores en el camino. Vamos de paseo y hay que caminar mucho. Como 15 metros. Ay, eso es mucho. Pasa. Dice, y florecerá el almendro. Oiga, ¿qué tiene que ver el almendro que florece? ¿Qué significa que florecerá el almendro? Significa que nuestro cabellito negro se vuelve ¿cómo? Blanco. Entonces es como una hermosa flor de almendro. Entonces nos salen las canas. Muchos con esas canas, entonces, ¿para eso está qué? ¿Qué hay contra las canas? Los tintes. Entonces, para que no me vea tan canoso. Los años vienen. Por ahí dicen, diga pastor, y usted poco cana. Es que indio, poco cana. Entonces sigue diciendo acá, dice, ¿dónde vamos? Y florecerá el almendro. Y la langosta será una carga. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya tenemos el bastón en la mano, cuando ya tenemos el dolor de la ciática, que nos duele la espalda. Cargar una maleta, ¿qué es? Uy, no, uno no carga sino con los años, ¿y eso? La carga mínima ya es tortuosa, difícil, ¿no? Eso ya no se puede cargar, es nada. Y se perderá el apetito. ¿Qué quiere comer? Nada. Qué bendición cuando a uno le dicen, uy, no me diga que quiere comer, traiga lo que sea. Le dijo un pastor a un amigo, oiga, lleve comida que yo trago. Uy, pastor, trago, dice, yo trago como una vaca. Lleve harta comida. Entonces le dice acá, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Ya tiene orden de captura por la muerte. Y los endechadores andan alrededor por las calles.
esta es una costumbre judía, no es nuestra. ¿Qué eran los endechadores? Profesionales del llanto, y se vendían los servicios. Entonces, si usted era una persona rica, contrataba unos 8 o unos 10 lloradores, y ellos le decían, bueno, mire, la cuota es tanto, pero si la quiere con grito, alarido y desmayo, vale más. No, y uno se ríe, pero así era. Entonces, entre más rico, pues más endechadores contrataban y lloraban y lloraban y lloraban. A eso se refiere. El mal de algunos es el negocio de otros. Hay gente que está preguntando, oiga, pero ahorita con esta crisis económica, ¿qué negocio es bueno? Y vender ataúdes. ¿Qué? Es buen negocio. ¡Ay! Sí, porque eso, haya crisis o no haya crisis, la muerte llega. Y hay mucha gente que vende ataúdes y le va muy bien. Uy, pero bueno, hay otros negocios también que son buenos, ¿no? Entonces sigue hablándonos acá, dice, versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre, algunas han comparado la vida como una cadena de plata, cuando se rompe, esto es parte de algunas creencias antiguas, y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos dice el versículo 7, el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Increíble cómo empieza esta disertación de Salomón diciéndonos, jóvenes, no se les olvide que ustedes también van para viejos y ustedes también van a morir. Y a veces uno de joven piensa que la muerte es para otros, no para nosotros, todos vamos para allá. Termina el versículo 8 diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, todo es vano. Desafortunadamente para aquella persona que ve, todo depende del ojo del espectador. Dependiendo de tu punto de vista y de tus conceptos propios, así puedes ver o disfrutar de algo o también te puedes incomodar por algo. Aquí Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vamos al Salmo 16, versículo 6. En el Salmo 16, versículo 6, vamos a hablar de la suerte. ¿Cuántos de ustedes creen en la suerte? Salmo 16, versículo 6. En el Salmo 16, versículo 6, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 5, para coger bien la idea ahí que hay un puntico. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¡Qué maravilla es eso! Si el Señor es la porción de tu herencia y de tu copa, puedes vivir feliz y tranquilo. Pero el versículo, la segunda parte del versículo, algunos hermanos han estigmatizado esta palabra. Dice que tú sustentas, ¿qué? Mi suerte. La suerte es algo muy especial. Hay personas que nacen con buena estrella y hay quienes nacen estrellados, ¿no? Hay unos que tienen buena suerte, otros que tienen mala suerte. Pero si usted tiene a Dios, sepa que todo lo que le pase, que todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que conforme al propósito de Dios somos llamados. O sea que como cristiano mi suerte, ¿cómo debe ser? ¡Excelente! ¿Por qué? Porque la traza ¿quién? Dios. Mira lo que sigue acá en el versículo 6, en el versículo 7 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué quiere decir estos versículos? ¿A qué se refiere en el versículo 6? Las cuerdas me cayeron. Porque el Señor, así como un caballo bravío, un caballo indómito, ¿con qué se coge un caballo indómito? Con el rejo. Ahí va la soga, ahí va el rejo, y lo van apegando y lo van amarrando, y el Señor también nos pone, ¿qué? Rienda. Y nos enseña mandamientos de cómo debemos comportarnos. Porque la libertad sin límites conduce al libertinaje. Y el Señor nos dice, todo lo puedo, pero no todo me conviene. Todo lo puedo, pero no todo me edifica. Y debemos aprender a seleccionar entre lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Qué bendición es que nosotros tengamos la oportunidad de escuchar y de estudiar la limpia y maravillosa palabra de Dios. ¡Qué suerte! A veces uno no dimensiona la suerte tan hermosa, pero usted supiera cuántos pastores engañan a sus congregaciones. Muchos, muchos. ¿Cuántas personas han hecho de la fe un negocio?
Qué maravilloso es que usted pueda leer para allá, leer para acá, encontrar que la Biblia es algo maravilloso, que toda está llena de bendiciones para nosotros. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Este versículo 7 nos dice que el Espíritu Santo nos va hablando en las noches cuando dormimos. Hijito, el camino que debes seguir debe ser así, y lo que debes hacer debe ser así, y te tienes que comportar así, y tienes que madurar, y tienes que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Esa es la obra preciosa del Espíritu Santo. Qué bendición tan grande es conocer al Señor. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Josué 1:9. Josué fue el sucesor de Moisés, y se le advierte a Josué la clave del éxito a través de la vida y de las diferentes circunstancias por las cuales tenía que pasar. Josué 1, versículo 8 y versículo 9, dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas personas quisieran la clave del éxito. Aquí está la clave del éxito. Obedecer al Señor. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien si obedeces cumplidamente la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué maravilloso versículo. Qué maravillosa confianza que tenemos sabiendo que Dios nos ayudará hoy, mañana y siempre. El Señor estará con nosotros. Volvemos a nuestro salmo, al Salmo 119, llegamos al segundo versículo, al versículo 10. Con todo mi corazón, vuelvo a leer el versículo 9 que ya lo leímos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta está ahí, con guardar tu palabra. Se debe guardar en el corazón, se debe obedecer como está entregada. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Segundo versículo, muchas personas, a veces se cree que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y muchas personas, en la mayoría de los casos, están equivocadas. Hay una pequeña cantidad de gente que tiene la verdad. ¿Por qué la tiene? Porque la ha buscado. Porque la ha escudriñado. Porque la ha encontrado. Porque ha estudiado. Hay personas que suben a Monserrate de rodillas, hay personas que hacen peregrinaciones, hay personas que se paran sobre clavos, hay personas que hacen cualquier cantidad de cosas, buscan en el Tíbet, en las montañas, buscan en templos, buscan en todas partes a Dios y no entienden que Dios jamás se perdió. ¿Quién es el perdido? Nosotros somos los perdidos. Y no tienen ni idea cómo se busca a Dios, tampoco saben dónde. Pero aquella persona, mira lo que dice el salmista, que es un conocedor de las cosas de Dios, dice, con todo mi corazón te he buscado. ¿Cómo se busca a Dios? Con el corazón. Él lo sabía, cosas que hoy día mucha gente desconoce. Dios jamás se perdió, pero a Dios hay que buscarlo con el corazón. En el libro del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 29, versículo 12, Jeremías 29, 12, nos habla acerca del buscar a nuestro Dios. Jeremías 29, versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, versículo 13, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo se busca a Dios? Con el corazón. Pero no simplemente llenando el requisito de tener un corazón podemos encontrar a Dios. No es así nomás. Se necesita que lo busque con el corazón. Pero hay una serie de requisitos que yo debo cumplir y que debo conocer y que están escritos en la palabra de Dios si es que realmente quiero encontrar al Señor. O sea, que hay más información. Vamos al Salmo 51, versículo 17. En el Salmo 51, que es una oración de David, allí encontramos a David que llorando y lamentando su triste realidad. ¿Y cuál es la realidad de David? La realidad de David es que un día
Cuando solían los reyes ir a la guerra, David no fue a la guerra. David se asomó por el terrado de su palacio y por aquellas cosas de la vida vio a una mujer desnuda que se bañaba plácidamente en el patio de su casa. Esa mujer se llamaba Betsabé. Y esa mujer tenía esposo y el esposo se llamaba Urías. Pero David entró en el calor de no pensar y mandó traerla y se acostó con ella y hicieron todo aquello que no debieron haber hecho. Y después la mujer le manda a decir a David: David, pasa un problema y aquello de la costumbre de las mujeres no me ha llegado. Entonces David muy inteligentemente le dice: yo le arreglo el problema, tranquilo. Mándeme a Urías allá del campo de batalla. Y llegó Urías, dijo: ese viene más urgido. Ese llega y ahí le empacamos el paquete chileno. No, Urías no tocó a su esposa. Y la mujer le manda a decir: no me tocó. Entonces el rey interviene, lo emborracha y tampoco, ni borracho se acostó con ella. Entonces hace 1001 maromas a ver si Urías se acuesta para tapar el problema que se había suscitado por haber hecho lo que no debió haber hecho. Y definitivamente Urías no se acostó con su esposa. Finalmente fragua un plan de muerte y le manda una carta a su comandante militar y le dice: póngame a Urías en el sitio más peligroso del campo de batalla, y cuando la batalla recie, todos, menos a Urías, van a saber que hay que replegarse, o sea, retroceder. ¿Y quién va a quedar allá como carne de cañón para que lo maten? Urías. Y David va a decir: yo no lo maté, pero sí lo mató. Está David en esta condición, acusado por su conciencia de que es un homicida, de que es un pecador. Y entonces vamos a leer algunos versículos de este Salmo 51. Versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que humillemos el espíritu, que humillemos el corazón, que confesemos nuestros pecados y que realmente nos arrepintamos de nuestros pecados. Y entonces Dios nos perdonará. Pero si nosotros no queremos arrepentirnos y no queremos confesar nuestros pecados, no se preocupe. Que el que la hace, ¿qué? La paga. Y la paga del pecado es la muerte. Así de simple. Eso dice la sentencia de Dios, pero aquellos que se quieran arrepentir y que quieran enmendar sus errores, deben arrepentirse y buscar al Señor. David entonces verdaderamente se arrepintió y Dios le perdonó su pecado, pero pagó consecuencias muy costosas. Volvemos a nuestro salmo y seguimos entonces leyendo ese Salmo 119. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Será que es fácil desviarnos de los mandamientos de Dios? ¿Sabes cuál es la respuesta? Sí. ¿Sabe de dónde han salido los herejes? Del seno de la iglesia. Muchos de los grandes herejes, de los grandes falseadores de la palabra de Dios han salido ¿de dónde? De aquí detrás de los púlpitos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la verdad mezclada con la mentira da grandes ganancias. Hay que tener cuidado en cuanto a aquellas personas que están y que engañan a la gente. Segunda de Pedro capítulo 2 nos advierte acerca de esto. Segunda de Pedro capítulo 2. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, dice lo siguiente, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué pasa? Si usted hoy día dice: no, es que yo voy a una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, sí, a una iglesia, me imagino que su pastor tiene escoltas, tiene plata, su pastor. Eso es lo que toda la gente habla. ¿De quién? De los pastores. No todos son así, no todos somos así. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué es lo que está diciendo? Esos pastores torcidos, esa gente que enseña mal la palabra de Dios, espere que le llegue su momento y el Señor los va a echar. ¿En dónde? Están condenados. ¿Por qué?
porque el que la hace ante Dios la paga. Sin embargo, nosotros tenemos que también ser muy prudentes. ¿Por qué? Porque cuando usted es una manzana que no está podrida, es la que está en peligro de podrirse. La que está podrida, ¿qué peligro corre? Ya está podrida. Ya no corre ningún peligro, podrida está. Entonces debemos cuidar la pureza de nuestra fe, la verdad de la salvación. Debemos guardar con mucho cuidado nuestra comunión con Dios, nuestra salvación. Volvemos a nuestro estudio, Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿En dónde se guarda la palabra de Dios? Algunos compran atriles muy hermosos y allí ponen, y la Biblia está amarilla en el Salmo 91. Algunos otros tienen una biblioteca y allí la ponen y desconocen la palabra de Dios. ¿En dónde se pone la palabra de Dios? En el corazón. ¿Sabes que la Biblia es uno de los libros más vendidos en el mundo, pero de los más ignorados? La gente no sabe lo que dice la Biblia, la gente ignora la palabra de Dios, la gente no estudia la palabra de Dios. ¿Por qué? Es que yo leo la Biblia pero no entiendo nada. No vas a entender a menos de que te pongas en contacto con el autor de ella, que es el Espíritu Santo. A menos de que busques a Dios con todo tu corazón, Él no te va a instruir en el conocimiento de la palabra del Señor. Versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Qué importante es que haya disposición en mí para aprender. ¿Sabe usted que hay un paracleto? Hay un maestro que es el Espíritu Santo y Él te quiere enseñar la voluntad de Dios, pero a menos de que tú lo recibas, jamás de otra manera entrará en ti. Dios es tres personas distintas y es un solo Dios verdadero, manifestado en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a enseñarnos la palabra de Dios. Pero si le recibimos, pero si abrimos nuestro corazón y nos disponemos para Él. ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra de Dios? Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 34, San Juan 5, 34. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 34, nos dice que la palabra de Dios da testimonio de Jesucristo. Juan 5, 34 dice lo siguiente. Pero yo ya no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Juan 5, 34, ¿ves? Ese no es. Juan 5, 34 al 41. Hablando de Juan el Bautista, dice lo siguiente: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros queristeis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, o sea, Juan el Bautista, el primo de Jesús. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Aquí viene el versículo 39, que es el que queremos. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir esto? Toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, tiene un núcleo central y se llama Jesucristo. Jesucristo es el mensaje central de todo el Antiguo y del Nuevo Testamento. El mensaje central del Antiguo y el Nuevo Testamento lleva una cosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero es tu decisión si crees o no en el Señor Jesucristo. Volvemos a nuestro Salmo 119, el versículo 13 dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes qué cosas son las cosas que Dios juzga? ¿Qué cosas son las cosas a las que Dios llama pecado?
Vamos para el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el libro de revelaciones. Dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. ¿Qué cosas son las cosas que Dios juzga? ¿Qué cosas son las cosas que Dios llama pecado? Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué cosas son las cosas que Dios llama pecado? Vamos a empezar otra vez. Pero los cobardes e incrédulos. ¿Por qué los cobardes? ¿Por qué empieza por los cobardes? Porque muchos no empiezan en la vida cristiana por cobardía. ¿Qué tengo que dejar? Pero me toca bautizarme. ¿Tengo que hacer oración de fe? ¿Tengo que tomar la Santa Cena? Sí. ¿Y tengo que obedecer qué? Todo lo que dice la palabra de Dios. A los 10 mandamientos. ¿Sabes cuántos mandamientos enseñó solo Moisés? Solo Moisés enseñó 615 mandamientos. Solo Moisés. O sea que son más de 600 y pégale. Sí, Señor. Son más. La tarea es grande. Dice, pero los cobardes e incrédulos. ¿Por qué los cobardes e incrédulos? Porque para servir a Dios hay que ser valiente, porque la lucha empieza contra uno mismo. E incrédulos, porque muchos no creen en la palabra de Dios. Los abominables, los que hacen cosas sucias, los que hacen cosas denigrantes. Los homicidas, los que matan a otras personas. Los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales sin estar casados. ¡Ah! ¿Sí? Pero ¿por qué Dios dice eso? Porque en el cielo manda Dios y Él pone las reglas. Seguimos, los fornicarios, los hechiceros, que son todos aquellos que participan en hechicería. Oiga, pero yo jamás estoy participando en hechicería, pero todos los días sagradamente leo el horóscopo. Lo mismo. Porque yo soy Aries, que yo soy Géminis. Necedad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué es todo eso? Desobediencia abierta al Señor. Los idólatras. No gozarás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. ¿Quién ha estado más cerca de Dios? Moisés. Un día le dijo Dios a Moisés, Moisés, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y ambicioso Moisés dijo, quiero ver tu rostro. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? No, Moisés, no puedes. No hay quien me vea cara a cara y quede vivo. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, ¿cuál es la fotografía más fidedigna de lo que nadie ha visto? Ninguna. Por eso dice claramente, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Jesucristo lo vieron muchas personas. ¿Qué fotografía tenemos de Jesucristo? Bueno, alguien diría muchas, sí, tenemos muchas. Todas cerradas. ¿Por qué? Cuando usted va aquí para el lado de Planas, por allí para Omapo nomás, usted encuentra las comunidades indígenas y usted se da cuenta que los rasgos de una etnia que permanece prácticamente pura, parece que todos fueran parientes y se llaman parientes. Y usted mira al uno y parece una fotocopia del otro y el otro, son casi todos como si fueran de la misma familia. ¿Sí? Los judíos mucho tiempo mantuvieron su pureza. ¿Y qué pasaba? Eran iguales. ¿Por qué cree que Jesucristo enseñaba en el templo y Judas le dijo, les tengo el negocio? ¿Cuál? Yo le doy el beso. Al que yo le dé el beso, ese es. Préndanlo. ¿Por qué lo confundían con los demás si era exactamente igual? Por eso, porque era exactamente igual. Los judíos de ese entonces eran morenos, de cabellos negros, un poquito durito, de ojos negros, bajitos.
Y déjame decirte que muchas veces los cristos salen unos rubios de cabello largo, todos de nariz aguileña. La nariz judía es clásica. Es una hermosa nariz. Así, tiene un corte muy singular, muy propio de la nariz judía. Todo eso se perdió. Entonces, ¿qué tenemos de los crucifijos? Son mentiras. Jesucristo tenía el cabello largo, tenía el cabello corto. Jesucristo tenía el cabello corto. O sea, ¿por qué corto? Porque al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿En qué cultura dice eso? En la cultura judía. Solo los nazareos tenían el cabello largo. Ese era Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía su cabello largo porque era un voto. Jesús no era nazareo, sino nazareno, que es un gentilicio. Pero la gente que no escudriña no entiende y confunde un gentilicio con un voto. Dos cosas totalmente diferentes. Jesucristo era moreno, de tez trigueña, bajito, y por eso tuvieron que darle un beso para decir, mire, ese es, este es. Porque todos ellos eran muy parecidos. Nos volvemos acá, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay gente que también ignorantemente dice, yo no creo en el infierno porque yo no creo que un Dios bueno o que se dice ser bueno haya creado el infierno para atormentar, para castigar a sus amados hijos. No lo hizo para eso, lo hizo para los demonios. Pero si usted no cree en el infierno, no se preocupe que hay un lugar peor, que se llama el lago de fuego. Ese lugar es peor que el infierno y es el lugar de eterna condenación. ¿Por qué dice que es la segunda muerte? Porque en la primera muerte son separados de sus seres amados y van al infierno. En la segunda muerte salen del infierno, pasan al trono blanco y pasan al lago de fuego. La palabra muerte significa separación. Eternamente serán separados de Dios. Volvemos a nuestro eje de estudio, al Salmo 119. Dice el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Esta palabra es muy especial. En tus mandamientos meditaré. Meditar. ¿Qué significa meditar? Pensar, considerar un asunto con tanta atención y determinación para estudiarlo. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Tenemos que meditar la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a los fariseos, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Muchas veces somos ajenos al verdadero contexto de la palabra de Dios. Versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Qué significa esto? Escogeos. El hombre siempre tendrá la oportunidad de escoger. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Está el camino de Dios y está el camino del mundo. Jesucristo nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por él, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Y qué sigue? Y pocos son los que lo hallan. Un día un amigo me preguntó, pastor, ¿sí cabremos todos en el cielo? Porque es que uno se pone a pensar que desde Abraham, desde Abel, toda esa gente, ¿sí cabremos en el cielo? El tercer cielo no ha sido ampliado. El infierno será ampliado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Solo piénselo. O sea que la gran mayoría de los seres humanos, ¿a dónde irán a parar? Allá. Allá. Sin embargo, cada uno decide a dónde quiere llegar. Versículo 16, llegamos al final. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es una decisión muy personal, la decisión de regocijarnos, la decisión de alegrarnos en los mandamientos de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida plena,
Salmo 37, versículo 25. El Salmo 37 es un manantial de sabiduría que dice algo muy hermoso. Salmo 37, versículo 25, dice lo siguiente. Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido. Ahí estoy yo. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Qué maravilla es esto? ¿Qué quiere decir? Dios es fiel. Ni su descendencia que mendigue pan. Cuando caminamos en los caminos de Dios, Salmo 37, 25, Dios cuidará de nosotros. El pueblo de Israel estuvo andando errante por el desierto 40 años. Y en esos 40 años nunca cesó de llover, ¿qué? Maná. 40 años el Señor les cuidó su salud, les dio maná por la mañana, les daba maná por la tarde, les daba maná por el otro día, y en los 40 años llovió, ¿qué? Maná. Pan de ángeles. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir confiados en la misericordia y en la gracia de Dios. Esa misericordia que cada vez es mayor para con nosotros. Terminamos nuestro estudio de una forma hermosa en el libro de Isaías, capítulo 46, Isaías 46. Isaías 46. Isaías 46, antes de leer este versículo para concluir nuestro estudio, ¿cuántos de nosotros pensamos llegar hasta la vejez con nuestro cónyuge? Amén. ¿Cuántos de nosotros decimos, este es la mujer, este es el hombre que me va a acompañar y que quizás va a apretarme la mano cuando ya esté estirando la pata? Sí. Pero hasta ahí llega. ¿Sabes quién es Dios? Dios es nuestro Dios. Él nos acompañará toda la vida y cuando pasemos por la muerte, tomará nuestra mano y nos guiará y estará con nosotros a través del valle de sombra de muerte. Y cuando muramos en nuestras agonías, ahí va a estar nuestro Dios. Y cuando resucitemos, ahí va a estar con los brazos abiertos, esperando por nosotros. Mira lo que dice esto, dice, hasta la vejez yo mismo, hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. ¿Qué quiere decir esto? Dios estará con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios es fiel. Su gracia y su misericordia son a prueba de todos los padecimientos y de todas las aflicciones que pasemos en nuestra vida. El Señor estará con nosotros, el Señor nos guiará, nos ayudará. Él es nuestro Dios. Algún día, cuando estemos en la presencia del Señor, todas las cosas que antes nos torturaban serán simplemente cosas pasadas. Vamos a terminar en el Salmo 51, versículo 12. Este salmo se lo recomiendo completamente. El Salmo 51 es el salmo donde David derrama su corazón delante de Dios en toda sinceridad para obtener la salvación de su alma. Quiero terminar en esta parte porque es muy importante lo que dice David acá. ¿Sabía usted que cuando pecamos perdemos el gozo de nuestra salvación? ¿Sabía usted que cuando nosotros aceptamos a Cristo parece que algo maravilloso brillara en nosotros y es el gozo de la salvación? Es el Espíritu Santo que nos da testimonio de que usted al aceptar a Cristo va para el cielo. Mira lo que dice David en el Salmo 51, 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David está profundamente arrepentido. Mira lo que dice en el versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. ¿Qué le atormentaba a David? Urías. Lo que él le hizo a su amigo, Urías le atormentaba. ¿Por qué? Porque fue desleal con su siervo. Volvemos otra vez al versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La vida cristiana es una vida hermosa, una vida alegre.
cuando tienes el gozo de Dios en tu corazón. Cuando pierdes el gozo de Dios, la vida cristiana pierde su chispa, pierde su brillo, pierde su hermosura. No dejes que el pecado te aleje ¿de qué? Del gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque la forma de perder el gozo de nuestra salvación es cuando abrazamos el pecado. El pecado te engañará, el pecado te robará y lo perderás todo. Vamos a orar. Maravilloso Señor, te damos gracias por tu gran bondad, tu inmensa misericordia para con cada uno de nosotros. Te pedimos, oh precioso Señor, que nos ayudes a entender que así como Eva fue engañada por el pecado, Señor, creyendo y esperando recibir lo más grande que podía alcanzar ser como Dios, no recibió sino ser expulsado del paraíso y recibir maldiciones y castigos de parte de Dios. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a comprender que no hay una suerte más hermosa, Señor, que encontrarte, y que después de encontrarte no hay nada más valioso que obedecer y retener esa salvación tan preciosa que has construido con el precio, Señor, de tu sangre, de tu sufrimiento y de tu muerte, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a permanecer fieles, a ser cada día hijos de Dios, dispuestos, Señor, a obedecerte, dispuestos a honrarte, dispuestos a servirte. Llena nuestra vida, Señor, con el gozo de tu salvación, y llena nuestro corazón, Señor, con el deseo de continuar un día más, sabiendo, Señor, que mientras vivamos más atesoraremos, Señor, que si nosotros, Señor, llevamos gloria y honra a tu precioso nombre, también tú, Señor, llevarás gloria y honra a nuestra vida por la eternidad. Bendícenos, Padre Celestial. En tus manos encomendamos nuestra vida, toda situación, toda necesidad, Señor, la sometemos a tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario andar, Señor, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, Señor. Guarda el depósito de nuestra fe en ti y no dejes que nos apartemos de tu preciosa palabra, sino que cada día, Señor, entendiendo tu voluntad, caminemos más y más hacia la obediencia, más y más hacia la perfección. Llamaste a Abraham, tu siervo, y le dice una tarea bastante ardua y difícil. Abraham, y él respondió: heme aquí, Señor, anda delante de mí y sé perfecto. Tú anhelas que cada uno de tus hijos sea perfecto. Perfectos seremos cuando tomemos el camino de la obediencia, cuando gustemos del don de la salvación. Pedimos, Señor, tu santa bendición sobre cada uno de nosotros. Pedimos, amado Señor, que tú derrames de tu Espíritu sobre nuestros corazones, que bendiga, Señor, las ofrendas voluntarias que presentamos, Señor, humildemente ante ti, con las cuales, Señor, te honramos y te agradecemos por todo lo que tú haces por nosotros. Ayúdanos a comprender, Señor, ese misterio tan profundo y tan mezquino, Señor, del dar. ¿Por qué tengo que dar si Dios no necesita? Porque yo necesito aprender a ser obediente, porque yo necesito aprender a ser fiel, porque la obediencia y la fidelidad no es algo que salgan como frutos de nuestro corazón, sino es algo que tenemos que aprender. Ayúdanos a entender antes de presentar nuestra ofrenda, porque realmente el dinero a ti no te interesa, Señor, pero sí la disposición, pero sí la fe, pero sí la actitud con la cual buscamos esa obediencia que produce salvación. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo y bendice, Señor, el depósito de nuestra fe, Señor. Guárdanos del mal, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.